Buen día a todos, bienvenidos a este programa que se llama Camino al Bienestar. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Carolina Rico, especialista en medicina estética y especialista en bienestar integral, y hago este programa con mi excelentísimo colega, el doctor Fernando Martín. Buenas, buen día a todos. Fernando Martín, ginecólogo, también para los que no me conocen, especialista en medicina integral de la mujer. Me focalizo en chicas de 40 en adelante. En bienestar de la mujer, Bienestar de femenino. La mujer, total. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña hoy para hablar de un súper tema que nos vienen pidiendo hace un montón de tiempo, que es gestión del estrés, especialista en coach ontológico y en coach ejecutivo. Los profesionales le consultan para sacar adelante temas que tienen que ver con su carrera, con su empresa. Bienvenido, Maxi. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, gracias a vos, Caro, gracias a vos, Fernando, por permitirme estar en este espacio. Así que la idea de hoy un poco es hablar del estrés, puntualmente del distrés y herramientas para gestionar el estrés. ¿Sí? Como podrán ver, todos los programas que tenemos nosotros siempre estamos hablando de algo de estrés, oxidación, glicación, cómo el entorno cambia tanto al médico como al paciente. Sí. Y al médico, lo mismo que hablamos en el programa anterior, que no nos dan herramientas en la facultad, ni de gestión de consultorio, ni de gestión de emociones, ni de gestión de personas, que son los que son en definitiva nuestros pacientes. Entonces siempre terminamos tarde o temprano, porque yo cuando empecé la carrera nunca imaginé que iba a necesitar un coach ontológico o alguien que me explique cómo hacer para gestionar mis emociones o gestionar mi consultorio. Y hoy con 25 años arriba de médico, tenerlo Maxi acá que me explique todo esto, por eso para mí parece un programón que escapa un poquito a la parte que hablamos nosotros de data médica y esas cosas, pero sí para el médico, mismo para el paciente o para cada uno en su lugar de trabajo, que uno piensa que son herramientas que están lejanas, que uno no los puede utilizar, pero creo que es de uso diario. Es que el bienestar integral deja un poco de lado la medicina convencional. O sea, cuando nosotros nos especializamos en bienestar integral, incorporamos muchísimas herramientas porque para nosotros el paciente es un todo. Y dentro de ese todo vamos a tener situaciones emocionales que tienen que ver con nuestros pensamientos, con la manera en la que pensamos, porque todo el día vos, Maxi, te dedicás un poco a eso. Contanos de qué se trata el coach ontológico. Bueno, primeramente tenemos que entender que tenemos muchos pensamientos por día, ¿sí? Y depende también cómo percibamos nosotros el mundo y la realidad, va a ser la calidad de pensamiento que vamos a tener. Vamos a empezar encarando un poco el estrés y cómo lo abordamos desde el coaching, ¿sí? Bueno, el estrés es una respuesta emocional y física del cuerpo ante determinadas situaciones, ante determinados desafíos, que genera una hormona llamada adrenalina que nos da el impulso necesario para poder llevar adelante o afrontar esas situaciones. Tenemos dos dimensiones del estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés positivo, es aquel que nos motiva para llevar adelante esas situaciones. O sea, es el estrés que yo tengo que hacer, no sé, rendir un final. O sea, es muy movilizante para mí porque quizás sea el final con el que me recibo mi carrera. Estoy ahí rozando la emoción. Ese es el eustrés. El eustrés, y te genera encima una motivación para llevarlo adelante. Tenés un motivo para o una carrera, llevarlo. tenés que competir una carrera. Una Entonces, maratón. No es solamente mental, sino también físico. El cuerpo con ese shot de adrenalina es como que me preparo. Podés llevarlo al deporte, a cualquier ámbito. Pero no significa que ese eustrés te condicione, porque el cuerpo no sabe si es malo o es bueno. El cuerpo está viviendo una descarga de adrenalina, de cortisol. Por supuesto que sí. El tema es cuando ese estrés es prolongado en el tiempo. Entonces se convierte en lo que es el distrés, que es la parte negativa o dañina del estrés, ¿sí? Que consume recursos del ser humano, dejándolo sin capacidad de acción, sin capacidad de respuesta ante determinadas situaciones. Y ahí sí se requiere intervención profesional. Por eso es importante entender de dónde viene para poder de alguna manera gestionarlo efectivamente. Y nosotros los médicos nos damos cuenta cuando ya llega el síntoma físico. El estrés genera muchísimas condiciones y una de las más
conocidas es el insomnio. O sea, la ansiedad que llega a determinada hora de la noche, la cabeza se nos llena de pensamientos, no sabemos controlar esos pensamientos. Hace poco incluso una paciente me dijo, no pude dormir en la noche porque me vienen una y otra y otro pensamiento. Y le digo, bueno, hay que darte herramientas para que controles esos pensamientos. Sí, yo a mis pacientes les digo como que tienen el disco rígido lleno, se les llenó el caché, llega un momento que no tenés forma y juntás y dentro de eso que hablamos de distrés y egoestrés, el cuerpo no puede discernir ideas principales de secundarias. Entonces, de repente, que no tengas leche o que mañana te operan, tiene la misma implicancia a nivel neurológica y funcional y terminás totalmente limado porque le pones toda la misma vara y terminás con una distimia total nocturna y súper irritable, más allá del insomnio, o sea, impacta en todo nivel. Claro, es que el insomnio es como la puntita del iceberg, pero debajo hay un cuerpo desregulado completamente, hormonalmente, físicamente hablando, de todo. Y ahí te pueden llevar esa problemática a vos en una sesión de coaching. Sí, por supuesto. De hecho, el cerebro no distingue en gran medida qué es lo real de lo imaginario. Claro. Entonces, ¿cómo surge este distrés? El distrés surge de una situación percibida según nuestro sistema representacional de la realidad, que ahora vamos a definir de qué se trata, como una amenaza. Entonces, esa amenaza directamente nosotros no podemos manejarla y no podemos gestionarla en ese momento, entonces empiezan a aparecer pensamientos negativos que se intensifican cada vez más y generan ciertas emociones como ansiedad, miedo, malestar, angustia, y te hace estar en un estado de alerta constante. Y como que se retroalimenta, porque Se retroalimenta constantemente. Entonces es importante entender qué está sucediendo en el cerebro en este momento, en ese momento. Se activa el sistema de alarma que se llama la amígdala, ¿sí? La amígdala es nuestro sistema que detecta el peligro y pone en marcha dentro del sistema nervioso una parte que se llama sistema nervioso simpático, que es el que prepara el cuerpo de alguna manera y le da las herramientas necesarias para afrontar esa amenaza. Vamos a llevarlo a un ejemplo. Imagínate que salís de acá y te encontrás un depredador en la puerta, un tigre. Tu sistema biológicamente te va a activar la amígdala y vas a emprender la huida, porque está tu vida en peligro. Entonces, para eso, la amígdala activa este sistema nervioso simpático, te manda toda la sangre a los músculos para que vos puedas emprender la huida. Lo mismo sucede cuando vos tenés un pensamiento negativo, porque el cerebro no distingue si está el tigre o no. O sea, yo si en lugar de verlo al tigre me lo estoy imaginando, ahí afuera me va esperando un tigre, mi cerebro activa todo ese circuito de todas maneras. Dispara los reflejos igualmente, porque es algo muy arcaico. Todo lo que es la amígdala es bien primario de lo que es el sistema nervioso. Amígdala, hipocampo, que es toda la parte central, y lo que se llama el sistema autónomo. Lo que es simpático y parasimpático, el famoso, no te metas al agua después de comer, porque el cuerpo automáticamente, si uno come, dispara lo que es el parasimpático para mandar sangre a la parte gastrointestinal. Ahora, si tenés que salir a correr, necesitas en la parte periférica. Y es esto arcaico que uno no puede manejar. La gente que tiene pánico a rendir un examen, o es esto que estás diciendo vos, es esa representación, se le vienen todas las cosas negativas frente a determinada acción. Yo en consultorio, que soy ginecólogo, lo veo a veces con las parejas, con lo que son problemas, que es otro capítulo, de eyaculación precoz, problemas de erección y ese tipo de cosas, que tienen ideas representativas negativas, entonces retroalimentan esa amígdala y todo ese sistema arcaico y es como que tienen cada vez más problemas. Pero el problema no es algo orgánico, sino es bien psicológico. Correcto. Y encima, como el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, como dijimos, lo toma como real. Lo toma como una amenaza real y entonces pone todo en marcha, todo este sistema, generando ese tipo de emociones, ¿sí? Ahora bien, yo traje una imagen para mostrar, ¿sí? Que acá podemos entender y ahora vamos a explicar también lo que dijimos que es el sistema representacional. Digamos, para nosotros dentro del coaching tenemos una realidad que le llamamos territorio, que es donde suceden los sucesos, ¿sí? Y después por otro lado tenemos nuestro mapa mental. Nuestro mapa mental es la percepción que hacemos de ese territorio, de esa realidad, ¿sí? Incorporando a través
un sistema de creencias. Nosotros traemos creencias, traemos de la familia, del cole, del grupo de pertenencia. La mochila que uno tiene La en su mochila, vida, todas las correcto. cosas que te pasaron. Claro, tal cual. Valores, experiencias. Entonces todo eso va formando tu sistema de creencias de alguna manera. Y que influye en cómo nosotros observamos la realidad. Fíjense, ahí tenemos un hecho y tenemos el observador abajo. El observador está mirando el hecho. Ahora bien, ¿lo mira tal cual es o lo mira distorsionado? Lo mira en función de su sistema de creencias, por eso hace una interpretación. Cuando uno observa, hace una interpretación. De esa interpretación te va a surgir el pensamiento. Después del pensamiento, obviamente te va a generar un sentimiento y enseguida viene la emoción. Y la emoción es la que te dispara a la acción. Obviamente, después de la acción vas a tener los resultados, por supuesto, ¿no? Pero es clave poder entender de dónde surge para poder ver qué gestionar primero, ¿sí? Los pensamientos se pueden gestionar, pero fíjense que antes del pensamiento se pueden trabajar las creencias, porque en gran medida nosotros, digamos, si yo creo que no puedo, pienso que no puedo, siento que no puedo, mi cuerpo no puede. Claro, tal cual. Y ahí es un claro ejemplo, digamos. Por eso es que a través de ciertas herramientas podemos trabajar los pensamientos, ¿sí? ¿Para qué? Para no llegar a la emoción, porque cuando la emoción te atrapó, es difícil a veces sacarla de encima, digamos, ¿sí? Y que después no se transforme en un estado de ánimo. Las emociones son cortas. El tema es si vos la prolongás en el tiempo, se transforma en un estado de ánimo. Claro, sí. A mí todo ese circuito que a mí personalmente me hace acordar cuando tengo un paciente enfrente que por ahí se quiere hacer un tratamiento estético, pero tiene miedo. Viene a hacerse X tratamiento, lo más básico, quizás la toxina botulínica, y viene con miedo a hacérselo. Entonces yo le muestro al paciente que hay que resolver ese miedo primero, porque si no, la cantidad de pensamientos negativos que tiene respecto del tratamiento llevan a que quizás suceda algo malo. Sí, el resultado... Amplifica las posibilidades de que le suceda algo malo. Ahí tengo miedo que me pase tal cosa. Digo, bueno, vamos a tratar ese miedo y te lo haces cuando estás completamente seguro de hacer, pero me hace acordar mucho a eso. Sí, yo no meto un paciente en quirófano que dice, tengo miedo a que me pase algo. O sea, si hay que operar a alguien y te dice, no, yo tengo miedo, hay que trabajar ese miedo, ver por qué, y obviamente si tiene una patología aguda, olvídate, entras a quirófano y vemos qué pasa, pero lo que uno hace es, si es algo programado, porque que el paciente llegue a decirte que tiene miedo ya es un paso enorme, porque la mayoría no te dice nada, entonces quiere decir que se abrió a expresar un miedo o una... Porque muchos te dicen, tengo un miedo que es una boludez. Digo, no existe la boludez. Contame cuál es la boludez que tenés en la cabeza. Y ahí es donde se empiezan a surgir las charlas y el paciente empieza a volcar los miedos y contar las cosas que le suceden, que parece, como decía recién Caro, parece mentira, pero impacta en el resultado final de una cirugía. A nivel recuperación impacta, pero a todo nivel. Totalmente. Aparte, también hay algo importante que no dijimos, pero digamos, nosotros somos lenguaje, emoción y cuerpo. El lenguaje que usamos también nos define de alguna manera y el lenguaje que usamos con otros. Por eso es importante también hablarse bien uno mismo, ¿sí? Para abrir espacios de posibilidad y también la forma en cómo le hablas al otro. El lenguaje también, depende de cómo vos te hables, también puede encender este sistema de alarma que estuvimos hablando, ¿sí? Y empezar todo el ciclo del pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces hay un fenómeno que se llama rumiación mental que lo tenemos todos, ¿sí? Todos a veces de un hecho nos estamos diciendo cosas, hablando con nosotros mismos, pero no lo exteriorizamos. Es como un loop mental, decís. El tema Totalmente. es qué nos está diciendo esa voz. Prestarle atención, porque si esa voz nos está diciendo cuestiones negativas, si nos está diciendo la remera esta te queda mal, saliste de tu casa, la remera esta te queda mal, la remera esta te queda mal, esa rumiación mental termina generando emociones negativas. Exactamente, por eso hay que determinar bien de dónde viene esa rumiación mental y que no quede en el inconsciente, sino hacerlo consciente. Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo, decía, tenés que hacer consciente lo inconsciente, si no el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, le vas a atribuir lo que te pasa a la circunstancia y nunca vas a tomar compromiso o responsabilidad en lo que realmente te está pasando. Y también, obviamente, tenemos para nombrar un filósofo estoico, Epícteto,
acerca de los hechos, de la imagen que teníamos, que lo importante no es el hecho, sino qué es lo que nos decimos del hecho. ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo interpretás ese hecho? ¿Sí? Es Pasa lo que a vos te va a claro, definir. Pero la interpretación también depende, si vos tomás un esquimal, un afgano, un argentino y un sudafricano frente al mismo hecho, por todo el bagaje cultural que tiene, Exactamente. lo va a interpretar de una forma totalmente distinta y va a tener un resultado a nivel mental para él o una conclusión totalmente distinta a cada uno de ellos. El tema es cómo detecto que Ahí va el esos tema. pensamientos vienen de mis creencias. Primero hay que ir a las creencias. Primero hay que ir a las creencias, por eso en las herramientas que ahora vamos a Te desarrollar. hago una consulta. Sí. ¿Decir creencias es lo mismo que decir patrones? Patrones, en realidad el patrón es patrón de pensamiento. La Ok. creencia es una idea que nosotros tomamos como verdad absoluta, ¿sí? Y es irrefutable para nosotros. Y transgredirla te genera culpa, te genera emociones. Porque la creencia es algo que viene saltando de generación en generación. generación. ¿Sí? Tengo que a los 30 casarme y tener por lo menos un hijo. Correcto. Y ahí viene Vos saltando no de lo generación. no lo hiciste y ahí tenés la primera por ahí transgresión, se puede decir, y por ahí algún sentimiento de culpa porque tenés que cumplir con alguien. Que alguien Un mandato. Un mandato, que alguien te dijo eso en algún momento y vos creíste que era así. ¿Sí? Pero las creencias hay que entender que no son ni buenas ni malas, sino que lo que hay que entender de esto es que las creencias te pueden posibilitar o te pueden imposibilitar. Sí, o te pegás un tiro en el pie o te abren la puerta. Exactamente. Entonces, justamente nosotros trabajamos desde el coaching que ahora vamos a desarrollar en abrir esos espacios de posibilidad. ¿Sí? Porque en una relación de coaching está el coach y está el coachee, que es la persona que se hace coachear. Y ahí va la pregunta que yo te hago así, medio Sí. de abajo, que pondrían todos. Entonces, ¿qué sos? Como un psicólogo empresarial. ¿Eso es un coach? En realidad, el coach Ya que hablaste de Jung y me estás hablando de psicólogo, o sea, ¿sos psicólogo o sos coach? ¿Cuál es la diferencia? No, en realidad el coaching básicamente no es terapia. Ok. No trata patologías. ¿Sí? Nosotros solamente trabajamos con clientes, ¿sí? Que quieren lograr algún objetivo, algún desafío y por algún motivo no están pudiendo. Que estoy trabado. Estoy trabado Sí. en algo y me quedé como enganchado en un loop. Mi Exactamente. consultorio no funciona. O estoy en determinada etapa de mi vida y no sé cómo gestionar determinada cosa. Exactamente. Por ahí porque estás trabado mentalmente en el pensamiento, quizás. En esa rumiación que decías vos Sí, antes. por ahí tenés alguna creencia quizás que te esté imposibilitando, pero ahí está bueno en la sesión de coaching porque justamente... Yo me coaché una vez. Obviamente lo había hablado con la psicóloga porque hago terapia, pero tenía como una tara. Estaba trabada, se me venció en la pandemia el registro de conducir porque te daban prórroga. Cuando lo fui a sacar, no lo pude sacar. Tuve que hacer una serie de trámites. En definitiva, tuve que volver a rendir, como si nunca hubiera tenido el registro, haciendo 10 años que tenía registro. A los conitos. Entonces me trabé, no lo podía sacar, dije, no estoy viendo dónde la estoy pifiando. Y ahí me coaché. O sea, no era algo patológico, no era que yo estaba ya Era un hecho puntual que tenías. en una situación de angustia o algo. No, totalmente. Lo que pasa es que a veces, no siempre a veces vas a ir con una emoción. A veces tenés una emoción leve, ¿sí? Y a veces puedes tener una emoción un poco más profunda. Y a veces lo único que querés trabajar es un objetivo o un desafío que tengas y que algo... Después, en la sesión de coaching, lo que vamos haciendo, ¿sí? Es desafiar al coachee con preguntas poderosas que lo invitan a la Pero reflexión. se hacen sesiones. Se hacen sesiones. En general las sesiones son cortas, ¿sí? No se pasa mucho tiempo en una sesión de coaching sobre un mismo problema, ¿sí? Porque el coaching lo que busca es darte herramientas rápidas para que vos puedas salir. Y lo que es importante es que el coaching trabaja del presente al futuro, no toca el pasado. Sí, el pasado puede aparecer en la sesión, ¿sí? Pero nosotros como coach los tenemos que traer al presente para ver cómo lo está llevando y cómo lo encara el futuro que quiere lograr. El tema del pasado se trabaja en otra terapia. Ahí está. Es terapia del pasado y ver cómo vas para futuro. Eso sería más bien un psicólogo que te da herramientas frente a determinada patología que uno puede tener. El coach, tenés una tara con algo, te doy una mano por acá, te acomodo, y una vez que acomodamos eso, en un tiempo, un año, se terminó, o cuando se termina el tema. Y hay muchas terapias Exactamente. que se enfocan del presente hacia el futuro.
Yo soy especialista en hipnosis ericksoniana, que es una terapia estratégica breve para destrabar situaciones que uno tiene en el inconsciente, que no las logra ver, pero que yo las analizo cuando traen la problemática física. Por ejemplo, un síntoma como la psoriasis, la rosácea, que es un problema estético, puramente estético. La rosácea, el acné, el melasma. Esto para mí son síntomas, pero en el trasfondo hay situaciones guardadas en el inconsciente que el paciente no hace consciente, como dijo Maxi hace un rato. Cuando uno no hace consciente lo inconsciente, domina tu vida, viven toda la vida con eso. O como estamos en la imagen que había mostrado recién Maxi, ¿la podemos poner, chicos? Las creencias, toda la interpretación que uno tiene, que va al pensamiento, fíjense, lo podemos llevar a la emoción, como dice ahí abajo, y la acción no sería una acción concreta del paciente, sino sería una acción concreta del cuerpo. Y ahí es donde dispara la acción y puedes tener cualquier tipo de resultado. Por eso las rosáceas tienen hablando de rosácea, pues estamos con la rosácea, pero es una patología que en realidad viene directamente desde la interpretación que uno tiene del puntito violeta, o sea, viene desde ese lado. Correcto. O sea, este gráfico está genial, estos dibujitos son geniales. Sí, es un gráfico bastante... Lo puedes implementar en un montón de cosas. Por supuesto. Y lo bueno también es cuando uno está transitando por ahí una emoción, ¿sí? Que vos, no sé, te agarra miedo o te agarra angustia, es también preguntarse uno mismo, ¿qué me estoy creyendo de esta situación? Y en este dibujo, sí, el coach, ¿dónde entra fuerte? El coach, donde entra fuerte, primero en todo el proceso, porque justamente el coach, primero lo que hacemos nosotros en coaching es un proceso de acompañamiento a un otro, ¿sí? Donde nosotros lo acompañamos, pero el coachee, ¿sí? Es el que se compromete a hacer las acciones, digamos, ¿no? Entonces, o sea, estarías entre observación e interpretación, ahí sería lo más fuerte, porque si bueno, mira, estás mirando el hecho desde otro lado. Correcto. ¿Sí? Entonces, no te puedo cambiar tanto las creencias, pero sí te puedo decir, mira, el hecho la pata, si mirás la mesa desde arriba es una cosa cuadrada, la mirás desde abajo. Justamente 4 circulitos. O sea, depende de dónde la estás observando. Son puntos de vista, exactamente. Entonces, por ahí el coachee viene con una problemática y lo está viendo así de frente, y por ahí para resolverlo le sirve mirarlo de costado. Y por ahí no lo está viendo. Entonces, a través de esas preguntas que invitan a la reflexión, empieza a ser un nuevo observador de la realidad. Claro, ¿sí? Estás en todos lados. O sea, te trae una problemática y vos le haces preguntas sobre esa problemática para que empiece a observarlo de otro lado. Exactamente, porque a través de esas preguntas vamos desafiando ciertas creencias igualmente, ¿sí? Ciertas creencias que va trayendo y las vamos desmenuzando, porque el coachee viene con una ensalada de temas en la cabeza. Y lo que hacemos es ordenar los ingredientes para que pueda tener claridad. ¿Sí? Y a lo último también tiene impacto el coaching en lo que es los resultados, porque a lo último de la sesión lo que buscamos, una vez que tuvo un cambio de observador de la realidad, porque lo que se busca es tener un cambio de observación de lo que vos estás viendo, para no cometer los mismos resultados. No volver a hacer lo mismo. Entonces armamos un plan de acción, que sea consistente, que sea posible para el coachee, no para mí, para el coachee. Porque él es el que ve sus posibilidades. No es como algo que queda volando ahí en la estratosfera, bueno, podés ir a hacer, sino que queda algo concreto. Es concreto, digamos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué paso pequeño te vas a atrever a dar? ¿Cuándo lo vas a hacer? Concreto, acción concreta. ¿Qué días lo vas a hacer? Y obviamente se puede armar un feedback, digamos, es decir, la retroalimentación de qué es lo que es, cuáles fueron sus resultados realmente que tuvo de ese plan de acción que se armó. Eso es lo bueno, ¿no? Es una terapia estratégica breve, como la programación neurolingüística. Es correcto, sí. O sea, te da muchas herramientas y aparte también te da herramientas para conocerte a vos mismo, ¿sí? Sí, ya cuando empezás a ver las cosas desde otro lado y empezás a mover esa bolsa de creencias, que creo que es lo más difícil porque la bolsa de creencias hace también ver las cosas de otra forma. Entonces creo que ese círculo que uno pega ahí es la parte más difícil, es como desarraigar. No sé, yo tengo alma de gallego, de inmigrante. Hay que comprar la casa, hay que hacer esto, trabajar. Un sistema de creencias. La pala. Vos agarrás a un chico ahora de 20 años y te mira y te dice, no, pará. Mi objetivo no es comprarme una casa, tengo otro objetivo, hay otras formas de llegar. Uno viene con todo ese bagaje de inmigrante. Exactamente. Y romper ese núcleo duro debe ser re difícil. No, lo importante es identificar qué creencia me está imposibilitando o qué creencia me está haciendo generar esa emoción de alguna manera. Porque donde está la emoción es porque
primero pasó por el pensamiento y en función de la creencia, como Sí, vimos vas para adelante y para al atrás. principio. Digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar la creencia y ver qué creencia me está limitando en ese momento. Y saber si me sirve sostenerla. Ser humilde con uno mismo, ¿no? ¿Me sirve sostener esto? ¿Para qué? Claro, el famoso soltar. Y volviendo al estrés, ahora, ¿dónde, o sea, viene el paciente con la problemática? En tu caso es cliente, no es paciente. El cliente, ¿vos cómo lo enfocás para llevarlo a ver qué creencia está teniendo para llegar a una situación de estrés que no puede manejar? Bueno, justamente cuando hablamos, a ver, hay que entender algo, el lenguaje no es inocente. Cuando alguien dice algo, por algo lo dice. ¿Sí? Aunque diga, no sé por qué me salió esto, no. Por algo se dicen las cosas, ¿no? Entonces, cuando viene el coachee a la sesión, ¿sí? Viene con una problemática. Como yo. No ¿sí? sabía por qué no me salía hacer el registro de vuelta. Y está trabado en una situación, ¿sí? Probablemente esa situación le dio un estrés, ¿sí? Porque justamente te dificulta la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de concentración, de memoria, ¿sí? Entonces, viene a vos, acude y vos, digamos, armás un acuerdo de trabajo en la sesión en función de la problemática que él te va trayendo. Él elige el tema a trabajar, ¿sí? No es que lo elijo yo, porque en realidad lo que importa es lo que él siente, no lo que yo siento. Yo puedo percibir, ¿sí? Pero si él por ahí, yo le digo, mirá, yo quiero me parece que tenés que trabajar esto, y él no quiere, tampoco lo podés obligar. Él quiere trabajar lo que él está afectando, ¿sí? Entonces, cuando ya estableces el acuerdo de trabajo, el tema que vas a abordar, ahí empezás con el tema de las preguntas, ¿sí? O sea, el examen de manejo. Exactamente. Entonces decís, bueno, ahora vamos a organizar en función del examen de manejo. Y ahí a trabajar sobre eso directamente. Sí, y se trabaja. ¿Qué es lo que tiene que trabajar en él y quién está haciendo frente a esta situación? O sea, es muy importante el quién. ¿Quién soy? ¿Sí? En ese momento. En ese momento. Ese es un ejercicio que yo se los recomiendo para los que están escuchando el programa y para los que los van a escuchar. Anotarse en un papel el quién soy. Pero el quién soy no es, soy médica, soy... no, sin títulos. ¿Quién soy? Se anota en un papel características. Yo soy amorosa, soy feliz. Ese es el quién soy. Anótense por lo menos 5 cosas que son y les va a dar muchísimo herramienta, en realidad les va a dar una herramienta y muy importante para empezar a conocerse a uno mismo. Es una herramienta de autoconocimiento. Y si llegás a 3 y no llegaste a 5, ya sabes. Sirve igual. Exactamente. Hay que trabajar por esas dos que faltan. Porque muchas veces el quién soy no es lo realmente, lo que siento yo, lo que soy, sino lo que me dicen los demás. Yo soy buena mamá. Sí. Eso está bueno desde ese punto para que te definas realmente vos quién sos y conocerte a vos mismo. Y también, ¿sí? Que esto pasa mucho en una sesión de coaching, es si vos tenés que lograr un objetivo a futuro, ¿sí? Es importante también que desarrolles una visión. ¿De dónde arrancar? Sobre vos, ¿no? ¿Cómo querés verte? No sé, ¿cómo querés verte de acá a 2, 3 años? Proyectate, ¿cómo te querés ver? Y en este momento, ¿quién estás siendo o en quién te tenés que convertir? Porque el presente, ¿sí? va a condicionar de alguna manera el futuro que vos estás logrando. O sea, vos tenés que hacer las acciones en el presente para llegar a ese futuro. O sea, ¿quién soy hoy y quién quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Claro, el rumbo. Pero primero tengo que fijar el rumbo, porque si no, no entiendo qué estoy haciendo. Sí, después qué pasa en el camino, te la tomo, pero por lo menos para dónde quiero ir. En el camino te vas a encontrar con muchas cosas. Por Lo eso. importante siempre es tener el equilibrio. Es como andar en bicicleta, digamos. Si parás en algún punto, te vas a caer. Es seguir y estar en equilibrio. Y en ese momento que hice mi sesión de coach, me hicieron hacer el ejercicio de la rueda de la vida. Ah, bien. ¿Eso nos puedes explicar un poco cómo es? Sí, por supuesto. Traje hay una imagen también para mostrar. Bueno, la rueda de la vida es una herramienta de autoconocimiento personal. Como lo puedan visualizar, es una rueda, ¿sí? Que tiene varias vetas, ¿sí? Crecimiento personal, negocios, familia, salud, amigos. Si uno la quiere hacer, la puede copiar. Si uno la quiere hacer, la puede copiar, pero, a ver, esto es un modelo, ¿sí? A ver, lo importante es que uno arme la rueda en función de lo que le sirve a uno. Pará, yo la voy a hacer. Olvídate. ¿La querés hacer? Dale. Vamos para adelante. Mi rueda de la vida. Bien. ¿Cómo es esto? Tengo un puntaje. Armás una rueda
pones los ejes, ¿sí? La podés partir en 10, como, ¿ves como la pizza? Sí. La podés partir en 10 porciones, en 8, en 6, lo que para vos sea representativo y que lo que vos estás girando la rueda en este momento en tu vida. Sí. ¿Qué ejes? El amor, la salud, los amigos, la familia, el negocio. Esa está bastante completa, te digo. Es bastante completa, pero por ahí no todos quizás tienen lo mismo, digamos, ¿no? No todos tienen el mismo enfoque. Entonces, vos en los ejes les vas dando un puntaje. Ponele, crecimiento personal. Sí, crecimiento personal. ¿Cómo me percibo yo que tuve a mis 50 años? ¿Cómo está mi crecimiento personal? Del 0 al 10, ¿qué puntaje le das? O sea, 10 es el mejor. 10 es el mejor. Alto crack, 0. Sí, tal cual. Estás en la B. En realidad los números son como vos lo vas a percibir. Claro, ¿sí? es mi percepción. Es tu percepción, correcto. Ok. Porque vos mismo sabés cómo lo estás llevando. Entonces, vos vas a ver que hay una rueda, la rueda como está presentada ahí gira, Sí. porque es una rueda. Claro. La idea cuál es de esto, es que vos a cada línea le des un puntaje, Sí. ¿sí? Y después con todos los puntajes que vas armando, vas a armar una nueva rueda. Vas a unir los puntos y vas a ver si la rueda gira o tenés que equilibrar algo en tu vida. Ya te digo que tengo que equilibrar la mitad, pero... Bueno, pero es mínimo. importante verlo. Es importante verlo, porque en la visualización te permite saber qué es lo que tenés Es que como un equilibrar. engranaje la mía, más que redonda. Es como decir, no me di cuenta que le daba tan poco tiempo a mi salud, para los que no se hacen los controles de salud. Correcto. No me di cuenta que no me junto nunca con mis amigos. O sea, ¿qué percepción le doy yo? No cómo llegué. Por ejemplo, yo estoy súper enfermo ahora, Claro. sería un 0, pero capaz yo le di mucha bola y sería un 10, aunque estoy Claro, enfermo. yo me hago No, los está controles bueno. todos los meses, igual estoy enferma, sí. Lo importante Ok. es el... Sí, totalmente. Lo importante también primero es la percepción de lo que uno está haciendo. Más allá que por ahí que estés enfermo, por ahí es Pero ¿qué estoy haciendo yo por ¿Qué mi estás salud? haciendo vos? Claro. Yo me estoy ¿Te estás me ocupando puse o todas no? las pilas, estoy en 9, exactamente. vengo roto, pero soy Tal un cual, 9 ahí. Tal cual. Y no significa que todos por ahí, que todos los ejes los tengas que tener en 9, porque vos por ahí podés tener todos los ejes en 7, igualmente es una rueda que gira perfecto. Pero creo que si tenés todo en 9 tenés que ir ya al coach, al No, por psiquiatra o supuesto, hacer algo, porque por el que se supuesto. piensa que tiene todo en 9 Por supuesto. ¿Está bien? No, Lo importante tiene es, otro problema. lo importante es ser consistente y tener la rueda que gire. Yo la vez que lo hice, más de la mitad no lo tenía off, porque uno es capaz que se dedica más al trabajo, a la profesión, al crecimiento personal, pero hay toda una contraparte que... Ahora, esta rueda no es representación del tiempo que uno le dedica a cada cosa. Lo que pasa que en el análisis, cuando vos empiezas a analizar qué necesitas para equilibrarte, En tu cabeza. ahí justamente vas a empezar a ver, digamos, qué necesitas para equilibrar eso. Y a lo mejor ahí vas a ver que la típica, me falta tiempo, entonces tenés que empezar a gestionar el tiempo. ¿Vale llorar con la primera que la haces? Sí, por Puedes supuesto. a llorar, después decir, Todo, bueno, para, ahora sí. todo, porque ahí justamente cuando vos plasmás todo, ahí es cuando vos visualizás. Te comes un rasta, Ahí está. Lo que levanta pasa, el ánimo y claro. decís, bueno, vamos a empezar de vuelta Claro. con la rueda esta. Sí, hay que dejar salir a la emoción. Hay que, o sea, si te da angustia, si te agarras la cabeza, si te quedas preocupado y todo eso, es porque obviamente lo que estás viendo, que está sucediendo en tu vida, te impacta de lleno. Hay una técnica bastante interesante también que es la escritura. La escritura ayuda de alguna manera, es que si nosotros tenemos todos los pensamientos en la cabeza Ajá. y ocurren en el inconsciente, de alguna manera si nosotros la sacamos y la volcamos en la escritura y ponemos qué es lo que estamos sintiendo, cuáles son los pensamientos que no queremos tener, ¿sí? O que nos vienen, por ahí podemos ver la solución en el mismo papel, ¿sí? A través de la visualización, ¿sí? A través de la escritura. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando del inconsciente. Sí, yo eso se lo cuento a las pacientes Y lo hacemos consciente. con problemas de insomnio. Agarrar una libretita y anotar antes de irse a dormir cuáles son los tasks o el bullet para mañana. O sea, ¿qué tengo que hacer mañana? Y pones, no sé, ir al supermercado, Que lo saque rendir un adentro de su examen, comprar el cuaderno porque empiezan las clases, y son todas cosas que te ocupan espacio en la cabeza. De vuelta, volvemos al calle y al rígido que está reventado. Y no es que lo estás pensando, lo ves a nivel concreto, escrito, tengo que hacer esto. Entonces ya el cuerpo, la cabeza ya sabe que está, pero está fuera de la cabeza. Y eso te ayuda a relajar y sacar presión para poder Totalmente. descansar mejor. Totalmente. Sí. Y los Justamente iba a decir proyectos eso. también anotarlos, porque a veces Por tenés supuesto. en la cabeza todo el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que llegar a marzo y tener esto resuelto y estás... Justamente lo que decía Fer, digamos, el tema de quitar presión, ¿no? Porque si vos lo seguís manteniendo en la cabeza y no lo exteriorizás, esa presión, la decodificación emocional de esa presión haga que te sientas presionado.
Y entonces ahí cambia el enfoque, porque ya una vez que te sentís presionada, te agarró la emoción. Por eso es importante atacarlo al principio, ¿no? Empezar con la escritura, como decís, como para poder sacar eso de la cabeza. ¿Sí? Y en la sesión, ¿qué pasa cuando el cliente te reconoce la emoción? Te dice, bueno, ay, me estaba pasando esto porque estoy el coachica, enojado, con miedo. ¿Cómo dirigís la sesión en ese momento, que reconoce la emoción? Bueno, cuando en realidad es importante primero que reconozca la emoción, ¿sí? Y nosotros siempre del coaching abrimos espacio en el sentido positivo, no en el sentido negativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no querés sentir miedo? No. Digamos, ¿qué sí querés sentir? Para que se conecte con lo que realmente querés sentir. Que te da tranquilidad, no que te da miedo, sino que te da tranquilidad. Que te da tranquilidad. Entonces, o sea, a la pregunta, siento miedo, vos lo redireccionás para que sientan la solución al miedo, que sería alivio. Exactamente, porque creemos que el lenguaje crea realidad. Entonces, a través del lenguaje nosotros somos lenguaje, emoción y cuerpo. El lenguaje, el impacto que tienen las palabras en otro, te llega al cerebro de alguna manera, ¿sí? Y también nosotros abrimos espacio de posibilidad generando la parte positiva, digamos, del coaching. Claro. ¿Sí? Abriendo ese espacio de posibilidad. Me quiero sentir tranquilo, me quiero sentir en paz. Ah, bueno, sí. ¿Y cómo sería Carolina tranquila y en paz? Entonces vas empezando a describirte y te vas empezando vos a sentir o a imaginar cómo estarías vos en paz. ¿Cómo te autopercibís? Claro. Sí. La solución está en el futuro. Yo cuando estudié a Milton Erickson para hacer terapia cognitiva, a los pacientes le hacemos hacer algo que se llama la pregunta milagro. Ante cualquier situación problemática, vos podés hacerte la pregunta milagro, que es sentarte en tu casa tranquilo, con una hoja, papel, solo, un saumerio, una velita, una situación de relax, una música, se llama música para relajar o para vibrar alto, y te preguntás, si mañana me levanto y todo en mi vida está resuelto, no hay ninguna problemática, ¿cómo describo mi día? Y ahí te tenés que sentar y escribirte una carta a vos mismo, anotando día a día, hora a hora del día siguiente, cómo es tu día, cómo es tu vida, si todo lo que te sucede hoy está resuelto. O sea, estás creando tu futuro. Milton Erickson dice que la situación siempre está en pensar en el futuro, no en el pasado. Más allá de que obviamente sabemos que Freud hay que tratarlo al pasado, hay que tratarlo, hay que traerlo en algún momento porque esas emociones hay que resolverlas. Pero si empezamos a creer que en lo que escribimos es real, es la mejor terapia que podemos realizar. Pruébenlo. Es que justamente creer es crear. Digamos, si creemos que va a suceder, vamos a crear la realidad y todo el entorno necesario para que eso se dé. Y vale también para cuando tenemos una situación de estrés. Claro, pero más allá de la creencia y todo, uno tiene también llevar a la acción. O sea, uno puede sentarse en el sillón y creer que las cosas van a... y escribir papelitos y papelitos, pero tiene que empezar a mover un poco y tratar de... Compromiso. Que eso exactamente. Es de lo más importante, porque uno una vez que descubrió, bueno, ok, hiciste la pregunta milagrosa, llegaste y decís, bueno, ¿y ahora? Y te quedás tirado ahí y bueno, hay que inventar algo más, hay que ir un poco más para adelante y decir, bueno, hay que llevar a la acción. Entonces uno tiene que tratar de empezar a mover para poder llegar a generar eso. Bueno, en una sesión de coaching, por ejemplo, cuando ya casi estamos finalizando, digamos, la parte de la sesión, que empezamos a indagar o a hablar con el coachee, ideando un plan de acción para llevar adelante, una de las preguntas es, ¿cuáles son tus compromisos en esto? Porque está todo bien, vos me podés plantear un plan de acción, que lo vas a hacer, bueno, pero ¿cuáles son tus compromisos? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con esto? Y ahí impacta el ego porque a mí me pasó, cuando el coach me preguntó eso, ¿cuál es tu compromiso? Digo, pero yo tenía hace 10 años el registro, ¿cómo me voy a poder estudiar todo de vuelta? Y era mi ego. Yo tenía que estudiar de vuelta porque 10 años atrás no eran las mismas reglas de tránsito que son hoy. Sí, otra fuiste colgando y hay que leerla de nuevo. Pero uno dice, bueno, tengo que empezar de cero y ¿sabes qué? Nunca empezás de cero. Totalmente. Pero sí, tenés que empezar de cero, agarrar el manual. Pero uno nunca empieza de cero, uno siempre tiene esa mochila y eso violeta que estaba ahí en la imagen que habíamos visto, de las creencias, la mochila, lo que uno observó y todo ese
esa movida que uno lleva encima, como para poder escribir esa carta a uno mismo, que cómo te ves el día de mañana sin problemas, o cómo resolverías un problema que puede ser que lo tengas ahora, que te puede llegar a pasar en un futuro. O sea, yo creo que hay que darse cuenta que uno no vive lleno de problemas, uno vive lleno de situaciones. Entonces, ¿cómo encaro determinadas situaciones? Porque para algunos es problema y para otros no. O sea, tengo muchas, si bien hay cosas que son muy problemas, pero uno tiene situaciones. El monstruo del problema no es tan grande como uno cree. Uno tiene situaciones, uno tiene que vivir situaciones y las situaciones son parte de uno, porque uno las generó también. Entonces, tratar de arreglarlo eso lo puede hacer con coaching, con un montón de cosas. El coaching te ayuda a hacerte responsable de ese problema. Asumir esa responsabilidad justamente para que después no le atribuyas quizás, como quien dice, la culpa a la circunstancia. Porque como dijimos, las cosas, los hechos suceden, los hechos están, el tema es cómo lo estamos tomando nosotros, ¿sí? Y en qué grado nos queremos comprometer con eso. Hay dos temas muy importantes que es también la escucha activa y la comunicación. La escucha activa está mucho en la sesión de coaching, nosotros sí o sí tenemos escucha activa. Que la escucha activa es importante que cualquier ser humano se sienta escuchado, ¿sí? Eso favorece la conexión con un otro, ¿ok? Y la escucha activa es centrarse plenamente en la persona, ¿sí? No tener la escucha previa. La escucha previa es cuando yo ya voy con algún juicio que tengo sobre... Totalmente, me va a decir tal cosa. Escuchalo primero, escuchá qué es lo que te tiene que decir. Bueno, nosotros que hacemos medicina estética más consciente con Fer, sí implementamos escuchar al paciente, mirarlo, prestarle atención al 100% y ya no de prestar esa consulta donde uno corría, donde ya veo que tiene el tobillo hinchado y bueno, ya sé que es un esguince, ni lo voy a tocar ni lo voy a revisar. No, eso no vale. Igual para la es medicina re difícil, de hoy. Quiero que sepan que la escucha activa, creo que es de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, por mi lado, es la más difícil de todas. Es muy difícil. Es sacarse el chip de atender un paciente tras otro cada 10 minutos y sentarse y decir, voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. Porque a mí me interesa que el paciente se sienta bien y que demostrarle que a mí me preocupa su bienestar general. No solamente sacarse la arruga, como dijimos varias veces, sino que se dé cuenta que a mí me interesa que el bienestar sea completo y para eso tengo que escuchar, a ver qué trae. Sí, pues la escucha activa es, yo creo que lo más importante en todos los niveles de la vida y bueno, sobre todo cuando uno está trabajando en salud y tratando de decodificar la persona que está enfrente. Uno muchas veces de este lado uno empieza a escuchar al paciente con su problemática y es como un cuento de los hermanos Grimm. Es como que ya si este cuento ya lo conozco, ya sé el final. Y cuando está en la mitad del cuento llegás con que el lobo es la abuelita, pero ya si no me cuentes el final, ya sé cómo termina. No, pará, porque capaz tiene otro final esto. Pero uno automáticamente es como, no que escucha un bla, 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 bla después del paciente, pero como ya tiene un sesgo muy importante y se quedó con el árbol y no el bosque, y quedó ahí. Bueno, y la escucha activa, colgó. Totalmente. Y otra parte es la forma de cómo comunicamos. Es importante porque produce un impacto transformador la forma en cómo uno comunica, ¿sí? Y a ustedes por ahí puede pasar con los pacientes. Verbal y gestual. Sí, claro, porque a veces no te enseñan a comunicar en la facultad. No, nunca te enseñan. A veces pasaba más antes, ahora ya no tanto, que los médicos estamos un poco como endiosados. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que le decimos al paciente. Entonces, porque el paciente se lo toma a pecho, porque es un todo lo que le decimos. O sea, tomate esto porque si no te puede llegar a pasar algo grave. Sí, la verdad paciente lo enterraste si le dijiste eso. Entonces se pasó el médico al otro lado, al médico que directamente no le explica nada. Bueno, tomate esto y el paciente, ¿no te dijeron para qué tenías que tomar esto? No, el médico no me lo explicó. Entonces dejamos directamente de explicarle a los pacientes porque todo lo que le decimos es un todo para los pacientes. O sea, es muy, muy importante. Entonces, llegar a un equilibrio también fue importante en la consulta médica. Explicarle de manera práctica y fácil lo justo y necesario que tiene que saber sobre ese procedimiento. Y el lenguaje gestual también. Totalmente. El lenguaje corporal fundamental, sobre todo en agudo. Yo trabajé mucho en guardias y mucho con problemas así activos. Es muy importante cómo se planta el médico, no solamente en explicar,
sino en actuar y la comunicación corporal, eso, los gestos, la mirada, el hacer un uy, o cerrar los ojos cuando está. O revolear los ojos. Revolear los ojos, mover las manos, empezar a huevear con una virome mientras otra persona está contando un problemón, o decir, este está en Narnia. Exactamente. Y ahí entra la defensiva y ahí entra todo ese bagaje que estábamos de vuelta con lo Violeta, que para mí fue genial. Es que también la persona que está del otro lado, de alguna manera, percibe cómo estamos nosotros también emocionalmente. Sí, además viene con miedo, como dijiste vos. O sea, esa persona ya está encarando algo, ya tuvo un miedo. Está encarando otro miedo, que es un fulano que tiene enfrente, y todo eso, las representaciones mentales que tiene en la cabeza. Desde contarle el problema que tiene, la vergüenza que le puede causar ese problema, o la vergüenza de haber tenido que ir a una guardia, o ahí tener que consultar con un médico, y el miedo a la respuesta del médico. Doctor, le traje los resultados. Exactamente. Lamentablemente hoy se mete todo el mundo en ChatGPT y ahí se arman estos quilombos importantes que se piensan que informar un resultado es solamente leer una receta de cocina. Bueno, no te traje el informe porque ya lo vi y decía que estaba todo bien. Eso lo escuchamos un montón. Pero cuando el paciente intuye que hay algo que está mal y te lo trae, viene muerto de miedo. Entonces ahí empiezan todas las representaciones mentales, familiares, la historia de vida de ese paciente frente a un resultado que tiene en la mano que uno se lo tiene que interpretar. Y ahí tenemos el trabajo del miedo. En definitiva, el coach, o sea, estudiar esa carrera es una herramienta súper interesante para los médicos que hacen bienestar integral como hacemos nosotros. Lo que pasa es que en coaching, la carrera de coaching se divide en dos partes. La primera es todo de desarrollo personal. Justamente estos miedos, la angustia, todo el tema de las emociones, primero la tenés que procesar en tu cuerpo, sobre temas personales propios, para después poder estar disponible para un otro. Porque si vos no procesaste lo tuyo, menos tampoco vas a poder ayudar. Si no estás bien vos con tu alma, con el resto está complicado. Totalmente. Y de ese lado puedes tener empatía, se trata de tener empatía con quien tenés del otro lado, ponerte realmente en los zapatos del otro y entender, digamos, qué es lo que está transitando. ¿Sí? De esa manera vas a entrar en consonancia a lo que se llama rapport. Rapport. Ahí de vuelta. ¿Qué? Claro, el rapport con el médico. Claro, totalmente. ¿Sí? Rapport es cuando los dos están en sintonía en una determinada situación. ¿Sí? Entonces pueden llevar adelante cualquier tipo de acción. ¿Okay? Yo acá me quedo con el bagaje cultural que uno tiene, la escucha activa. Eso para mí creo que sí es fundamental. ¿Y qué otras herramientas como para ir? Bueno, hay otras herramientas, por ejemplo, una clave fundamental es el ejercicio físico. El ejercicio físico te saca del foco automáticamente, liberador de endorfinas, ¿sí? Y te aporta una fuente de energía impresionante. No tengo tiempo de hacer ejercicio físico. Te contestan eso. No, la verdad que no tengo tiempo para hacer ejercicio físico. Escuchame una cosa, tengo 3 hijos, llego a mi casa, tengo que hacer la comida. Generalmente los pacientes o las personas que están en una situación de estrés no ven la solución. Justamente lo que es parte del problema. Claro. Pero el tema está en que cuando vos detectes el pensamiento, cuando vos detectás el pensamiento negativo, ahí empieces a tomar el compromiso, no cuando te invadió la emoción. Porque cuando te invadió la emoción, no lo ves. O sea, vas a estar bloqueada y ahí sí necesitas una ayuda profesional un poco más avanzada. Ahora, si vos estás en el tema del pensamiento, empezás a tener un pensamiento negativo y lo vas reconociendo, ahí sí podés estar a tiempo de aplicar estas herramientas también para que la emoción después cuando te invada no sea tan... Pues la emoción en algún momento va a venir, pero que no sea tan traumática, ¿sí? Entonces, entender que hay que hacer ejercicio físico, ¿sí? La técnica de la sonrisa, sonreír, ayuda mucho, aunque sea la sonrisa fingida, la técnica de la lapicera. No sé si la conocen. Para las personas que no implementan la sonrisa. Ok. Sonreír, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el cerebro una región que se llama ínsula de Rayleigh, ¿sí? Que gobierna, digamos, nuestras posturas, vigila y mapea nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Entonces, si a vos te ve contento, te va a mandar esos sentimientos de bienestar.
Claro, como cuando uno se siente mal y camina así. Exactamente. Pero si caminas así, tu cuerpo empieza a entender Exactamente. que estás bien, que estás muy bien. Quiero recalcar que todo esto está probado científicamente. Todo esto, Correcto. obviamente. Sí. Está, en la neurociencia está estudiado Sí, sí, con correcto. activación neuronal, con resonancias magnéticas. O sea, no es humo, onda, che, caminá derecho, sentite bien y el mundo te va a querer. No, es Hay mucha es información real. en este sentido. Con Sí, sí. liberación de endorfinas, de neurotransmisores, de activación, o sea, lo de la sonrisa y lo de las ínsulas de Reyes. Para Sí, poder- sí. Capaz dicen, no, Sí. mirá que me está diciendo ahora, que si uno se ríe como un boludo. Claro, que si yo me sonrío todos los días Va voy a, por la resolver, vida, voy a claro. resolver la tristeza No, no. y en parte sí. Suma, todo En suma. parte sí. El estar alegre es una elección. Y la lapicera, ¿cómo era la lapicera? La lapicera no, forzar la sonrisa. Ah. Es decir, si no te sale Dale la la sonrisa, lapicera. si no te sale la sonrisa, te la pones entre los dientes y Para- forzás la risa. Entre los dientes, así. Entre los dientes, la sostenés y forzás la sonrisa. ¿Cuánto tiempo hay que hacer? 60 segundos. 60 segundos con la lapicera entre los dientes, entonces, ¿y que me tengo que mirar al espejo? ¿O No, es no, así? no. Lo haces para vos, ¿sí? Y vas a ver que vas a empezar a sentir una sensación más de relajación, de tranquilidad, porque el sistema que gobierna y mapea, digamos, Los músculos tu postura, y toda la movida. sí, está viendo que facialmente tenés músculos más distendidos, digamos, no tan contraídos, entonces te va a empezar a mandar esas sensaciones de bienestar, ¿sí? Bueno, otro es el mindfulness, ¿sí? Mindfulness es estar en el presente, en el aquí y el ahora, ni ir al pasado para lamentarme, ni ir al futuro para preocuparme, sino estar en el aquí y el ahora, y para eso se utilizan básicamente herramientas como la respiración, pero la respiración consciente, ¿sí? Y después también escaneos sensoriales, por ejemplo, percibir sabores, olores, sonidos, estar plenamente a la escucha, ¿sí? De ese... Bueno, la música y la comida y Totalmente. los olores, el olor de, no sé, el tuco de la abuela, la sopa, el olor de una pared, el olor de una casa. Exactamente. Bueno, también mucho sistema límbico, volvemos a lo arcaico, volvemos al autónomo, simpático, parasimpático. Totalmente. El cuerpo es como, o sea, nosotros nos dejamos de ser un ente biológico, energético también, ¿no? Pero un ente biológico fuerte. Mismo hablamos con las pantallas, las luces, con el manejo de melatonina, de serotonina, todo esto hace el mindfulness también trabaja, como decías vos, la parte respiratoria. Sí. El diafragma es un músculo que está dentro del pecho que lo que hace es respirar. Acá la neumonóloga lo puede explicar mucho mejor, pero está muy relacionado con todo el sistema autónomo. Uno no está pensando que tiene que respirar. Entonces, es un trabajo que es pasivo. Claro, el mindfulness busca que hagamos muchas situaciones de la vida cotidiana conscientes. Como por ejemplo, hay mindfulness para comer, tranquilo, a veces uno lo hace en automático. Claro, pero 15 el minutos ejercicio de comiste, respiración. pero no saboreaste lo que comiste. Claro, pero el ejercicio de respiración involucra un montón de nervios y de cosas autónomas. Es como en la sonrisa. Cuando uno respira y te hace una inspiración bien prolongada y el diafragma se estira y está el nervio frénico, hay un montón de nervios que se estiran y al cerebro está diciendo, che, estamos tranquilos, venimos bien. Sí. Cortá con el cortisol, vamos, tranqui, baja un cambio. Sí, cuando Si uno está está muy pasado, sí, hacer eso. No quita que no tengas pensamientos, ¿eh? Lo que pasa es que cuando vos tenés No, el va pensamiento... por otro lado. Claro, el pensamiento lo vas a tener, pero el tema es cuando tengas el pensamiento, cuando estás haciendo ese ejercicio, que notes el pensamiento, que le pongas nombre y lo dejes pasar y vuelvas a tu respiración consciente. Claro, no es hiperventilar, no se confundan con una hiperventilación como que hay una persona que tiene miedo en un avión. Que Claro. empieza a hacer así, le baja la presión, pum, sube el oxígeno carbono, cae, pum, se desmayó. Pero es eso es por un tema de gases. Acá lo que estamos hablando es el músculo, o sea, la mecánica respiratoria, cómo le muestra al cerebro en función de los músculos, cómo se están poniendo, que estás en una situación de estrés o estás en una situación de tranquilidad. Sí. Y ahí es donde se disparan un montón de cosas a nivel neuronales. Y hay otra técnica también para volver al aquí y a la hora, que es sentirse el pulso. El corazón late de manera inconsciente, no le damos la orden de que lata. Y si ponemos los 3 deditos acá, delante, una presión suave y nos quedamos quietos, tranquilos, sentimos el latido del corazón bombeando a través de las arterias.
y tenemos que concentrarnos más o menos unos 60 segundos en Es respirar. un montón. Es mucho 60. Es un montón. Es un montón. En respirar y sentir el latido del corazón. Y eso nos vuelve al aquí y el ahora. No solamente activando el inconsciente, que es siempre lo que buscamos hacer, es activar el inconsciente, volver al momento presente, controlar los pensamientos, sino también energéticamente. El corazón late a una frecuencia y esa frecuencia vibramos todos, latimos todos. No es casualidad que todos tenemos una frecuencia entre tanto y tanto. Si el corazón baja esa frecuencia, algo está sucediendo. Si el corazón eleva esa frecuencia, algo está sucediendo. Y con la inspiración y la estoy expiración también. Estoy más agitado o estoy con el sistema sensorial deprimido y entonces puedo detectar antes de que suceda si el estado de ansiedad que llevo está afectando mi salud. Y yo lo veo mucho con pacientes con ataques de pánico y ahora que no es que se usa, sino que se diagnostica más y los pacientes son más conscientes del estado de ánimo que están teniendo. Sí. Entonces se dan cuenta que cuando están llegando, no cuando ya está dentro del ataque de pánico en sí, sino que saben que quizás una taquipnea o una taquicardia o una nube mental es un pródromo o algo que viene previo a algún crash emocional que lo podemos llamar como un ataque de pánico. Claro, el ataque de pánico se conoce como crisis de ansiedad, Exacto. Crisis de angustia, algo que el paciente que ya lo sufrió sabe en el momento que va a venir y tiene como unos presíntomas. Pero son todos disparadores autónomos. Entonces volvemos a lo límbico, volvemos a lo arcaico, volvemos al mindfulness, volvemos a estar a lo que era la inflamación y estar lo más al estrés, que fue lo que nos trajo hoy. Volvemos siempre a eso, o sea, el cuerpo, cómo percibe el cuerpo el entorno y cómo se percibe uno mismo, para poder conectarse, sea a nivel cultural o a nivel físico, y a nivel obviamente mental. Y el que se anima en el pecho puede poner la mano a la altura del pecho y ahí también se siente la frecuencia cardíaca. Hay que respirar, inhalar por la nariz, lento, contar por lo menos hasta 3. Si se puede, si no está hiperventilando porque está en una situación emocional muy fuerte como el llanto o el miedo, si se puede retener y exhalar por la nariz o por la boca suavemente. Lo mismo que cuando uno sufre insomnio por estrés. Una cosa es el insomnio donde hay que derivar al paciente a la consulta profesional con el psiquiatra, con el psicoterapeuta, y otra cosa es el insomnio donde yo ya conozco al paciente y está pasado de estrés, que pueda ser coach también, y quiero darle herramientas de mindfulness para que baje un poquito los decibeles y pueda conciliar el sueño. Sí, hay un montón de tips para eso. Dormir mínimamente 8 horas es con sueño reparador, baja el cortisol. Sí, a mí me pasa que a veces le digo al paciente, ¿dormís bien? Sí, yo duermo fenómeno. Bueno, a ver cuántas horas dormís. Y 5 horas, 6 horas. Eso no es dormir bien. No, si nosotros tenemos que ver las características que tenemos que tener para un buen sueño, por ejemplo, no dormirse después de, dentro de las 3 horas de haber comido, tratar de que pasen más de 3 horas, no comer comidas proteicas ni grasas por la noche, no tomar cafeína o teína o mate 3 horas antes, apagar las pantallas, lo que es luz azul. Ahora estamos rodeados, yo ahora tengo LEDs por todos lados. El cerebro, volvemos a lo arcaico, ve luz o ve sombra, punto. Entonces, dentro de lo que es el ojo es una cámara. En el fondo hay un montón de células. Hay unas células que son ganglionares que sensan la luz que ingresa por el ojo. Entonces le dicen al cerebro, ¿es de día o es de noche? Si es de día, prepárate porque hay que hacer un montón de cosas. Si es de noche, apagate. Y ahí donde dice apagate es donde aparece la melatonina. Claro, lo importante de apagar las pantallas. Entonces tenemos una cámara que es el ojo va por el nervio óptico al hipocampo, a un lugarcito que se llama supraquiasmático, y ahí hay unas neuronas que lo que hacen es, en función de la luz que está entrando, liberan o deprimen liberadores para una glándula que está abajo que se llama hipófisis, que es la que conocen todos. Y esa hipófisis libera melatonina. Pero es todo un circuito pero es activo, onda ya, tac, tac. Hay un par de ejercicios que se pueden hacer de juegos con luces, que son bastante interesantes, pero cómo afecta la luz azul al ojo. Entonces el cuerpo es como un sereno que le está diciendo preparemos el hotel o de hacer un hotel, preparemos el hotel para recibir gente o cerremos todo. Y el cuerpo se prepara y si se prepara empieza a emitir cortisol.
y empezamos a hacer un cambio de lo que sería el ritmo de vigilia y sueño. Y ahí ingresan un montón de datos y de cosas en el cerebro, neurotransmisores, pensamientos de rumiación, que estábamos, la rumiación mental, que impactan directamente en lo que es la calidad de sueño, que no es lo mismo dormirme que mantenerlo. Fíjense, ¿quién no se despertó a las 4 de la mañana? O sea, una chica de 40 años o 45, ¿cuántas no se despiertan a las 3, 4 de la mañana de golpe y dicen, ¿qué me pasó? Y después pueden volverse a dormir o no. ¿Qué es lo que pasó? Ritmo circadiano que está en una mala función, es decir, tienen que volver a acomodar el ritmo, melatonina que subió o bajó, cortisol que subió o bajó, estrógenos, porque nos cambia la temperatura corporal y el cuerpo cuando está durmiendo. Y esto va a ser un capítulo entero aparte. Claro, Vamos a... un grado menos. O sea, Claro. hay 1000 cosas que cambian el ritmo de sueño. Pero si les tengo que dejar un tip, los teléfonos, es más, la luz en el estímulo que uno tiene en el hipocampo dura más de 2 horas. Entonces el cerebro queda prendido 2 horas. Nunca apagás el cerebro. Entonces hay que apagarlo. Y para prenderlo hay que avisarle al cuerpo que es de día. Parece una boludez. Te despertás y mirás a la ventana. 15 segundos mirando el sol. Y el cuerpo, ya la glándula pineal o la hipófisis o el tercer ojo, lo como lo quieran llamar, se da cuenta que el día empezó. Qué lindo consejo, gracias. Gracias Fer, y gracias Maxi por participar de este programa. Gracias a ustedes. ¿Sentiste cómodo, Quedan Maxi? los datos de Espectacular, él, la verdad que sí. Para los que quieran tomar sesiones de coaching. Los datos los vamos a dejar acá abajo. Preguntas, por favor, acá abajo. Suscríbanse al canal, dennos like, hagan todo eso que tienen que hacer. Déjennos sugerencias sobre Todas temas. las sugerencias y seguramente 2026 lo vamos a arrancar con todo. Seguimos con muchos invitados de muy buen nivel y de muy buena onda. Y vamos a escuchar, pongan ahí abajo lo que ustedes quieran, cuáles son los temas que a ustedes les interesan. Bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo programa. Chao, nos Besos. vemos. Chao.